Bien, entonces en primer lugar debemos comprender qué es este burnout, qué es este desgaste. El punto de esta diapositiva es que estos estudios se han reproducido en cada especialidad médica y muy importantemente también entre el personal de atención médica y probablemente pues, esto ocurre por la selección de personas que ingresan en esta profesión médica. El volumen del ponente está muy bajo, no está avanzando. Bien, entonces el desgaste es un síndrome que ocurre a lo largo del tiempo. Nadie tiene intención de que esto ocurra. Es algo que tenemos por estrés crónico al que estamos expuestos por largo periodo. Y además, un punto clave es que dejamos de lado nuestras necesidades personales en favor de nuestras actividades profesionales. Está muy distante del micrófono. Entonces, el desgaste se caracteriza principalmente por un desgaste emocional, físico, despersonalización, disminución de logro personal y falta de efectividad. Como lo piensa la persona, es como una persona que va a acaba de fijar un récord mundial y a la siguiente vez falla en la marca y ya dice fracasé. Otro denominador común es que somos personas perfeccionistas, tenemos un alto nivel de logros y buscamos la perfección. A veces llegamos al nivel en que hemos fallado, aunque el mundo externo nos percibe a nosotros como personas de éxito. Entonces, como médicos, nosotros en esta sala y en este evento estamos en riesgo de tener eso. Una de las paradojas trágicas de este desgaste es que las personas más susceptibles son en realidad las personas más dedicadas, conscientes y motivadas. Esto define prácticamente a todos los que están en esta sala. El compromiso a los pacientes, el nivel de atención a los detalles y el reconocer nuestras responsabilidades tan importantes que tomamos con cuando hicimos la promesa de Hipócrates. Lo que define a un buen oncólogo es también nos coloca en mayor riesgo. Hay una serie de artículos en esta breve ponencia, solamente les puedo resumirles esto, pero uno de los principales líderes es el doctor Shane Falken, muy interesante, es oncólogo médico que se enfoca en leucemia. Él recientemente fue designado el oficial de bienestar para la Universidad de Stanford. Podemos observar en esta diapositiva esto no está funcionando, que algunas de las consecuencias, como se muestran en esta diapositiva, incluyen ruptura de relaciones, los divorcios son más altos. Es un síntoma de desgaste, alcoholismo, uso y conductas adictivas. Hablaré de esto posteriormente, represión y aún suicidio. Pero esto tiene que ver con las consecuencias personales que pueden ocurrir con el burnout. Es igualmente importante comprender que hay consecuencias profesionales que afectan la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención médica. Y he listado aquí algunas de ellas en esta diapositiva. Bajo nivel de juicio en toma de decisiones en cuanto al paciente, hostilidad hacia los pacientes. Esto es parte de la despersonalización, errores médicos, eventos adversos, mala práctica y una disminución de compromiso, de dedicación. Y creo que es una cifra muy notoria que se encuentra consistentemente en el seguimiento a los médicos a largo plazo, que aproximadamente 15% de todos los médicos, esto es en los Estados Unidos, van a verse impedidos en algún momento en su carrera y no son capaces de cumplir con sus responsabilidades profesionales debido a enfermedad mental, dependencia de fármacos o alcoholismo. Para mí esta es una cifra muy grande y mientras hemos buscado, hemos verificado que es un número real, que realmente no hemos llevado a la luz en el pasado.
Entonces, esto fue el primer artículo publicado por nuestro grupo. Ted Schoenfeld, yo mismo, Judy, era presidente del Colegio Norteamericano de Cirujanos y otros, al hacer una encuesta entre los, el Colegio Norteamericano de Cirujanos, solamente es para darles un resumen. Teníamos más de 7,000 personas que respondieron. Esta es la serie más grande realizada en cualquier grupo utilizando una encuesta estandarizada sobre el burnout. 40% notoriamente en el momento de completar esta encuesta estaban dentro del criterio de este desgaste. 30% resultaron positivos para depresión. Esto es utilizando herramientas de tamizaje que indican que la persona debe tener una evaluación completa psiquiátrica y la mitad de ellos, 15%, realmente tenían una depresión clínica conforme a la definición psiquiátrica. 28% tenían un puntaje de nivel de calidad que estaba por debajo de la norma de la población, y lo más sorprendente es que 15% de las personas que respondieron, esto es hablando de más de 7,000 cirujanos certificados por el Consejo, habían pensado en quitarse la vida, incluyendo uno de 16 marcaron el recuadro que lo habían considerado en los últimos 12 meses. Entonces, esto fue uno de los otros artículos altamente citados que tienen que ver con las instituciones, la responsabilidad de las instituciones. Esto es la responsabilidad corporativa por la seguridad del paciente y calidad de vida, por la importante correlación del burnout en los errores médicos. Y esto es solamente parte de nuestra publicación, y de este resumen se muestra que aquellos que tenían un dominio entre ellos de desgaste emocional, si el puntaje era alto aquí, 15% marcaron el recuerdo que se habían cometido un error médico mayor en los últimos 90 días. Entonces, esto es una percepción autorreportada de los errores médicos que se correlaciona muy bien con el dominio del desgaste o el burnout. No voy a leer toda la diapositiva, pero esto es un análisis multivariado, multifactorial, características asociadas con el burnout, y encontramos que en la subespecialidad quirúrgica correlaciona, y de hecho, porque algunos de ustedes son oncólogos médicos, yo diría que las subespecialidades de oncología médica se alinean perfectamente tal como lo hacen en el riesgo del burnout para los cirujanos mismos. Entonces, traumatismo, cuidado críticos y los internistas están más altos, pediatras o cirugía pediátrica están en los más bajos del desgaste. Hemos encontrado que aquellos que están casados, particularmente si están también casados con alguien que trabaja en atención médica y tienen niños entre la edad de 5 y 21 años, este es un área importante, y con su nivel de pago, su esposa también trabaja como profesional de la salud, noches que pasen en vigilia, y las horas es importante. Esto es de otras publicaciones sobre la carga de trabajo o carga laboral y el burnout. Hay una correlación muy importante entre las horas de trabajo y la incidencia del burnout entre las personas que respondieron a esta encuesta, pero en términos de estar de guardia en la noche, los que habían tenido más de una guardia en la noche a la semana tenían una tasa más alta del burnout que aquellos que no tenían estas guardias o solamente una vez por semana. El otro factor importante que encontramos como atribuyente del burnout o desgaste, particularmente de las cirujanas, eran los conflictos de trabajar desde la casa. Esto tiene que ver con una pregunta: sí o no tenían un conflicto entre cuestiones que ocurrían en el hogar y problemas en el trabajo, y se habían resuelto este conflicto al inclinarse más hacia el trabajo o a su hogar, o ambos. Y de hecho, aquellas que tenían desgaste prácticamente siempre marcaron que habían resuelto su conflicto al resolver aquellas situaciones en el trabajo en contraposición a aquellas cuestiones del hogar. Entonces, como pueden ver en este análisis multivariado, el conflicto de trabajo y casa en las últimas 3 semanas resultó a favor del trabajo en vez del hogar, y las horas
horas de trabajo tenían alta correlación tanto en hombres y mujeres, pero aún mayormente entre las cirujanas. Esto es una pregunta para aquellos de ustedes que están aquí en el público que podrían contestar. Si ustedes tienen un hijo en casa y una otra persona los atienden y ellos no están disponibles, se enferma el niño, ¿quién se queda en casa con este niño? ¿Es el esposo o la esposa? Y como se puede observar aquí en esta encuesta, y esto fueron miles de cirujanos, 25% de las mujeres dependían en el cónyuge o el compañero para cuidar al niño, en contraposición a los 70% para los hombres. En las cirujanas se sentían mayormente que el haber tenido hijos había hecho lento su avance en la carrera, habían tenido algún conflicto con su cónyuge en su carrera, habían experimentado un mayor conflicto de hogar-trabajo y se habían inclinado hacia el trabajo en las últimas 3 semanas. Una de las cuestiones es algo que no se ha comentado previo a estos estudios, pero actualmente ya ha sido verificado. Y esto es una respuesta artificial al estrés y al burnout y el desgaste. Es llegar a casa, tomar una bebida, dormirse para manejar el estrés. En ocasión hacemos esto todos, pero para algunas personas puede conducir a un comportamiento adictivo que publicamos entre los cirujanos norteamericanos. Este es el estudio más grande que se haya realizado sobre esta cuestión y debo retroceder aquí en este punto. Y esto es una historia clásica. Mike era jefe de cuidados intensivos en Seattle. Él se hizo adicto al alcohol. Debido a eso, él perdió su empleo, perdió su certificación médica y tuvo que dejar el campo médico. Mientras estuvo en rehabilitación, él entró a psiquiatría. Se especializó en conductas adictivas entre los médicos. Es un investigador sobre alcohol y ese investigador y psiquiatra tiene uno de los programas más grandes de rehabilitación en los Estados Unidos. Él es la persona que analizó estos datos, no personas como yo, quienes seríamos amateurs, porque esto es un tema muy delicado y queríamos asegurarnos que lo tuviéramos correctamente evaluado. Entonces, estos son los resultados. Entre los 7,000 cirujanos que completaron en esta encuesta, 34% tenían un puntaje audit C asociado con el consumo problemático de alcohol y 15% tenían un puntaje que era consistente con el abuso de alcohol o ya de dependencia. ¿Y qué es auditoría C? Esto es una prueba estandarizada utilizado por investigadores de alcohol para identificar aquellos basándose en el consumo de alcohol para identificar más bien quién es dependiente del alcohol o abusa el uso de las sustancias. Estos fueron los resultados. La prevalencia para abuso de alcohol o de dependencia era 13.8% en varones, pero notoriamente era el doble para las mujeres cirujanas, 25%. Y estos resultados han sido verificados en una serie de estudios subsecuentes. Entonces, aquí están los factores asociados con aquellas personas que reportaron en esta encuesta y tenían un nivel de abuso en el alcohol. Primero, los reportes de errores médicos en los últimos 3 meses habían sido más comunes. 78% de los cirujanos que habían reportado un error médico mayor en los últimos 3 meses eran los que también tenían un problema con el abuso del alcohol. Los cirujanos con abuso de alcohol o su dependencia tenían mayor probabilidad de estar deprimidos y tener burnout. En un análisis multivariados, los hombres tenían menor abuso en comparación a las mujeres. Entonces, hablando ahora del estilo de vida, Sheffield hizo exactamente el mismo estudio en medicina interna y encontraron entre
7.288 médicos internistas, que la tasa de abuso era del 15%, igual que en cirujanos. Prácticamente exclusivamente era el alcohol. Era más prevalente entre las mujeres de edad joven, eran las que estaban con este desgaste o estaban deprimidas. Esta es una cuestión y si no hacemos las preguntas correctas, a veces podemos encontrar que alguien está al punto de dependencia alcohólica y en realidad es responsable de cometer errores médicos, que no solamente es algo que no es bueno para nuestra institución, sino que hará que esta persona pierda su licencia o su certificación. Cuando empecé estos estudios, yo pensé que esto era la crisis de la edad mediana que ocurría a las personas de edad mediana, que este sería el estereotipo, y por lo tanto las personas más jóvenes no estaban en riesgo y que porque estaban más felices. Lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que 40%, el mismo número de cirujanos jóvenes, tenían el burnout aún durante su carrera temprana, instructores o profesores asistentes, y los resultados eran similares en comparación de hombres y mujeres. El abuso de alcohol o abuso ocurría en 1 de 6 hombres y 1 de 4 mujeres como una compensación no saludable al burnout. Entonces debemos comprender que esto no es algo solamente corresponde a ciertos grupos etarios como la edad media, sino que ocurre con las formas de estrés aún entre los profesores médicos. ¿Y qué pasa con los estudiantes de medicinas y los residentes? Se ha hecho más investigación. Esta publicación nuevamente por Schoenfeld de la Clínica Mayo indicaba que en muestras comparadas de estudiantes médicos, residentes y fellows y médicos tenían mayor probabilidad del burnout. En cada etapa era más prevalente que los pares en la población de Estados Unidos. Esto en realidad es una publicación maravillosa. Es una encuesta nacional de 27,000 residentes cirujanos, publicado en el Journal de American College. 2/3 de los residentes de los Estados Unidos reportaron que por lo menos había habido un dominio de lo que es el desgaste. Entonces, cuando se publicaron estos datos con John Hopkins, aquí se dice, somos felices, no tenemos el riesgo. Como usted lo publicó, cuando hicimos esta misma encuesta entre el personal de John Hopkins a Division, el burnout era ligeramente más alto que el promedio nacional. Y de esta ponencia al Memorial Sloan Kettering, el jefe de psiquiatría en ese caso a cargo de los programas de contratación, pensaba que esto no iba a ocurrir en la institución. Ellos reportaron entonces, o realizaron más bien su propio estudio entre los cirujanos en Memorial Sloan Kettering, y ellos encontraron que el burnout y sus problemas asociados eran riesgos diseminados y merecían una intervención organizacional sistemática. Esto va a impactar la productividad y hay que tener un balance de autocuidado entre los 72 cirujanos que respondieron. 42% reportaron burnout, 27% tenían niveles psiquiátricos de distress, 30% usaban alcohol. En otras personas eran típicos de lo que habíamos encontrado en la encuesta nacional y en otras encuestas de otras instituciones. ¿Cuáles son las soluciones entonces? Hay 2 soluciones que son importantes. Una es que nosotros como médicos tenemos el compromiso de llevar una vida saludable, participar en la mentoría de médicos jóvenes o de personas en entrenamiento. Igualmente importante, estamos reconociendo que los líderes del lugar del trabajo deben ser proactivos sobre el rol del ambiente del lugar de trabajo e implementar programas que puedan prevenir o mitigar las consecuencias del burnout. Se vería en la publicación de Memorial que uno de los temas comunes es que las personas preguntaban sobre su rol como cirujano y sobre su productividad como cirujano, pero nadie hizo la pregunta, ¿cómo le va a usted como persona? Y esto está al nivel que debemos llegar como líderes en nuestra comunidad y en los hospitales.
Entonces, en tanto que queremos identificar los valores personales y proteger el tiempo personal para lograr este balance trabajo-vida, el tiempo lejos del trabajo debe ser más que una oportunidad de descansar. Debe haber alguna compensación, alguna actividad extracurricular de esa, que sea la familia, ejercicios, hobbies y demás. El cultivo de sí mismo, relaciones, el desarrollar interés personal es lo que hace ese tiempo significativo y proporciona a las personas la oportunidad para logro y personales. Y puedo decirles que en todos los estudios, aquellos que no ejercen esto están en mayor riesgo significativo de tener burnout. Entonces, se ha cortado mi tiempo, solamente quería cubrir entonces sobre una última parte. Esto es de Clínica Mayo. El CEO de la Clínica Mayo, Ted Chenefeld, publicó algunas cuestiones maravillosas y quiero hacer una cita del CEO de la Clínica Mayo, que hay un imperativo moral y ético para atender el burnout en los médicos. Además, existe un caso importante de profesional y de negocios para reducir el burnout entre los médicos y promover el compromiso de los médicos. Esto es del CEO de la Clínica Mayo y lo que tiene influencia en el ambiente de trabajo es la práctica. El ambiente organizacional. Toda institución debe tener algún tipo de programa de bienestar y un programa de mentoría es una manera de evitar o mitigar el burnout en vez de tener que esperar sea que las personas cometan errores personales o tengan una tragedia personal. Y es otra cita y con esto concluirá, es de Joe Dougherty, que dice: nuestros profesores son nuestro activo más importante y costoso. El departamento debe ser la base que proporciona guía, recursos, desarrollo operativo continuo, apoyo de pares para pavimentar la ruta profesional para cirujanos, incluyendo residentes. El desarrollo de carrera es la misión del departamento. En conclusión, entonces, los resultados de estos estudios, espero que para todos ustedes de México, y les puedo decir dónde se ha evaluado en otros países en el mundo, obteniendo los mismos resultados, es que una mayor conciencia y la habilidad de ser abierto sobre el burnout y la prevención del burnout y también hablar sobre el bienestar personal entre los médicos y el personal de atención médica es algo muy importante para motivar a nuestros empleados y a nuestro personal y médicos para ser proactivos en sus hábitos de bienestar personal y tener mentoría y un programa de bienestar, porque el ser proactivo es mucho mejor que reaccionar a una situación que puede incluir el suicidio, puede hacerse una espiral en una crisis que daña la vida profesional. El bienestar personal podrá tardar años o meses en repararse. Héctor Martínez Said, gracias por la oportunidad de hablar al respecto. Espero haber generado discusión o debate entre aquellos de ustedes que ejercen la oncología aquí en México. Muchísimas gracias.